estos circuitos RCRL tienen en circuito estos elementos. La batería o la fuente de abastecimiento. Viene a ser esta E, ¿no? La fuerza electromagnética o la batería. R es la resistencia, C es el capacitor y L es la inductancia bobina. Esos elementos contienen los circuitos que vamos a considerar. Entonces la batería, que es la fuente de energía, es su unidad de voltio. Muy bien. Aunque la resistencia ya, ustedes ya han visto en física 3, pues vamos a reiterar ya. La resistencia se opone al paso de la corriente longueal ohmio. Y esta es la forma que se simboliza, ¿no? Se grafica. Y esta es su unidad del ohmio. La resistencia puede estar en serie o en paralelo. Cuando tenemos en serie que es una continuación de otra, la resistencia equivalente es la suma, ¿no? De todas las R que haya. Cuando está en paralelo, de esta forma se grafica. Y la resistencia equivalente es la suma, pues, de la inversa, ¿no? De esa manera llamamos la equivalente de todo este sistema. Si ustedes han hecho física 5, física 3, convertir la resistencia equivalente. Ahora vemos el capacitor, que se simboliza con una C, almacena energía, y su unidad es el faradio. Y esta es la forma de simbolizar, ¿no? El capacitor, con su unidad, el faradio. De igual manera puede estar en serie, puede estar en paralelo. Un capacitor en serie, cuando está en serie es la inversa, ¿no? Es la suma de la inversa, es decir, todo lo contrario de esta de acá. Y cuando está en paralelo, se suman los capacitores. Si acá está en paralelo, fíjense, está en paralelo, el equivalente es simplemente la suma. Es decir, todo lo contrario del otro, ¿no? Y también tenemos la inductancia o la bobina. La inductancia bobina que se representa con L, y esta es la bobina, ¿no? Unidad de Henry. Entonces, eso actúa como un regulador, ¿no? De igual manera puede estar en serie, puede estar en paralelo la bobina dentro de un circuito. Si está en serie, es la suma. Si está en paralelo, la suma inversa. Es decir que si nos fijamos, la inductancia es igual a la resistencia, ¿no? Está en serie, está en paralela. Y esta acá son inversas, directamente a la otra dos. Entonces un circuito, seguramente el gráfico va a ser de resistencia en paralelo, capacitor en paralelo, bobina en paralelo. Ustedes tienen que convertirlo en base a esa fórmula que ustedes ya han hecho en física 3. Muy bien. Vamos a ver entonces el circuito RC. ¿Qué significa el circuito RC? Que el circuito contiene la resistencia y el capacitor, esos dos elementos. Y en serie quiere decir que está en serie en una sola, ¿no? No está en paralelo, solamente va en serie. Entonces RC, tenemos un circuito RC, ahí está. RC que solamente tiene resistencia y un capacitor. Y obviamente la fuente de poder. Entonces este es un circuito en serie de RC. Acá ya usted puede hacer una maraña de resistencia, una maraña de capacitor, pero usted tiene que hallar el equivalente, ¿no? De tal modo que al final hay una R y un capacitor para poder resolver. Muy bien. ¿Qué sucede con esta batería? Empieza a circular corriente, ¿no? Conecto la batería. A conectar acá, inmediatamente circula corriente. Entonces hay que hallar, si no hay problema, lo que pide la corriente, ¿no? Hallar la corriente en cualquier instante. Cuando yo conecto la batería, me puede pedir hallar la corriente o hallar la carga. La corriente de esta y la carga del capacitor. Cualquiera lo puede pedir. Entonces,
nosotros sabemos que al conectar la batería, acá hay un cierto voltaje, ¿no? Entonces, al conectar la batería, acá hay una caída de voltaje debido a la resistencia y acá hay otra caída de voltaje debido al capacitor. Ese voltaje debido a la resistencia está dado por esa expresión, R por I, y debido al capacitor es la carga sobre el capacitor. Entonces acá nos piden hallar la corriente. Para hallar eso, vamos a recordar que se hace. Tenemos acá lo aumentamos. Sabemos la caída de voltaje de cada elemento es esa. Y por último sabemos que la corriente es igual a la derivada de la carga sobre T. La corriente yo lo hallo a partir de la, derivando la carga esta acá, con respuesta a T. Muy bien. Entonces, tenemos un circuito. ¿Qué hacemos para resolver? Vamos a recordar que aplicamos la ley de Kirchhoff, que me dice que la sumatoria de voltaje, al conectar la batería, la diferencia de voltaje igual a 0. Por lo tanto, yo tengo este voltaje menos este voltaje acá, menos este voltaje acá igual a 0. Porque así establece la ley de Kirchhoff. Ahora entonces, acá tenemos. Ya. Y también sabemos que la fuente de batería es un dato constante, la resistencia también es un dato que es constante, y el capacitor también es un dato que son datos constantes, no varían. Entonces, al hacer sumatoria de voltaje aplicando Kirchhoff, me dice que E menos la caída debido a la resistencia, que es voltaje debido a la resistencia, menos el voltaje debido al capacitor, son dos voltajes igual a 0. Esa es la ley de Kirchhoff. Entonces nos veamos ahora qué es cada uno. No varía el voltaje debido a la resistencia R por I y debido al capacitor es Q sobre C. Si nos fijamos acá, esta es una ecuación donde hay dos incógnitas, ¿no? La incógnita Q y la incógnita I. Por lo tanto, no podemos resolver. Hay que poner en una sola incógnita. La Q e I son variables. Entonces tenemos que hallarlas. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Tenemos que poner en función de una sola variable. Pero entonces yo sé que, habíamos dicho que I igual a dq sobre dt. Entonces eso lo reemplazo acá. Fíjense. Entonces ya tengo la ecuación solamente en función de una incógnita que viene a ser Q. Entonces esta ya es una ecuación diferencial de una sola incógnita, ya puedo resolverlo. ¿Qué hacemos? Entonces, tenemos la diferencial. La E lo paso al otro lado. Y acá finalmente tengo que eliminar el coeficiente, ¿no? Para eso lo divido entre unos por R. Y al dividir, me da esta ecuación. Ya está sola el diferencial. Y esta acá no es más que una ecuación lineal. Hemos visto que es una ecuación lineal, ¿por qué? Porque tiene la forma, ¿no? Entonces ya se convirtió en una ecuación de esta forma, lineal, que ya hemos visto anteriormente cómo se resuelve. Como este ya es lineal, ¿qué hay que hacer? Cuando es lineal, hallar el factor de integración, ¿no? Entonces hacemos eso. Como es lineal, ya sé que esto es lineal, entonces tengo el P de X o P de T, que está acá, y el Q, que es sobre R. Entonces hay que hallar, y esta es la solución, ¿no? Pero acá me falta hallar el factor lambda, que cómo se halla, ya
Estamos recordando, se halla de esa manera. El factor se halla E a la integral de P de T por dx, P de T esta expresión. Entonces simplemente lo reemplazo, ¿no? Y obtengo el factor. Obtengo ese factor. Un segundín, ¿verdad? Entonces, reemplazo ese valor de P de T y ya tengo el factor. Y si tengo el factor, ya tengo la solución, ¿no? Entonces, este es el factor integrante, entonces reemplazo simplemente acá, ¿no? En esto, y en esto, y el Q de T, que también ya lo tengo, y ya tengo la solución. Ahí está, el reemplazo por el factor respectivo. Este es el factor que habíamos hallado. Y acá estamos reemplazando el factor, y este es el Q de T. Ya. Y resuelvo, ¿no? Las integrales. A la integral me da este valor. Ya tengo esta relación. Voy a cuánto vale Q, ¿no? Por tanto, esto pasa a dividir. Es decir, despejo Q. Al despejar Q, ya me da ese valor. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación de la carga en el circuito para cualquier tiempo. Pero está en función de una constante. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Siempre la condición, dar condiciones. Yo sé que al principio, antes de conectar la batería, ¿qué sucede? Cuando T vale 0, obviamente la carga también es 0, ¿no? Entonces reemplazo ese valor. Cuando T vale 0, esto vale 0, esto vale 0, por lo tanto queda, saco el valor de K, que solamente va a ser igual a esta expresión. Esto hace 1, por lo tanto K igual a este valor negativo. Entonces ya reemplazo ese valor. Este es K. Entonces ahora sí ya lo tengo en la ecuación de la carga para cualquier tiempo. No es más. Esta es la ecuación de la carga. Allá esa ecuación de la carga, simplemente reemplazo al tiempo que yo requiera y ya tengo la carga. También voy a hallar la corriente. Pues voy a pedir la corriente, voy a pedir la carga. Para hallar la corriente que hago, como ya tengo Q, ya tengo la carga para cualquier tiempo. Yo sé que la corriente aquí igual a la derivada de esa carga sobre tiempo. Entonces, como ya hallé esto acá, este Q, este valor, derivo y ya tengo la corriente para cualquier instante. Esas son las fórmulas de la corriente y de la carga. Entonces, esta es la corriente para cualquier instante y esta es la carga para cualquier instante. No es más. Veamos un ejemplo. Se aplica una fuerza electromotriz de 10 voltios en un circuito RC en serie con resistencia de 1 kiloohmio y un capacitor de 10 microfarads. Allá la carga y allá la corriente. Muy bien. Entonces acá tenemos el gráfico. Tenemos el circuito dibujado con los valores. La fuerza vale 10 voltios. Resistencia 1 kiloohmio y capacitor 10 microfarads. Allá la carga y allá la corriente. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos Kirchhoff, ¿no? Previamente convertimos las unidades. 1 kiloohmio significa 1 kilo, que significa 1000, ¿no? 1000 ohmios. Y micro significa 10 a menos 6, por lo tanto, quedan 10 a 3 ohmios y 10 a menos 5 farads. Y ya estos son valores definitivos, ya, ¿no? Convertidos. Entonces, con esos valores trabajamos. Aplico Kirchhoff. La sumatoria de voltaje igual a 0. Estamos simplemente reiterando, ¿no? Esta era que había con dos incógnitas, entonces la pongo en función de una. Y al final se vuelve una ecuación lineal. Esa es la ecuación lineal.
Entonces esta es la ecuación lineal y reemplazo valores. R que vale 10 a la 3 1, C que vale 10 menos 5, el voltaje vale 10 y la resistencia 10 a la menos 3. Estamos haciendo un número, al final me queda esta expresión. ¿Y esto qué es? Es una ecuación lineal. Entonces, si es lineal, tengo que hallar cuánto vale Q, ¿no? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Hallar el factor de integración. Entonces, hallar el factor de integración. Ah, entonces, para hallar el factor de integración, para reemplazar en la ecuación, entonces, el factor de integración es a la PT, esto vale 100, por lo tanto, este es mi factor de integral. Yo reemplazo en la ecuación y ya está resuelto, ¿no? En esta ecuación, ahí está. El factor que vale E a la 100t, E a la 100t, y Q de t que vale 10 menos 2. Sale todas las constantes y resuelvo la integral, ¿no? Y al final tengo esta expresión. Entonces todavía me falta el Q. Entonces el Q me da ese valor. Y está Q. Esta es la ecuación de la carga para cualquier instante, pero en general me falta ya el valor de K, de esa constante. Entonces para eso que hacemos, siempre la consideración va a ser esa, ¿no? Al inicio, la carga, la corriente es cero. Cuando conecto ya empieza a variar. Entonces, cuando t vale 0, Q vale 0, entonces reemplazando en esa ecuación, obtengo el valor de K. Cuando Q vale 0, esto vale 0, el tiempo es 0, por lo tanto K queda solo, va a ser igual a este valor negativo. Entonces, ahora ya reemplazo el valor de K, que es para acá. Entonces ya tengo la ecuación de la carga para cualquier instante. Me pide ya la carga para cualquier instante. Y si ya tengo la carga, pues ya también la corriente. ¿Cómo se halla? Yo sé que la corriente es la derivada de esa carga con respecto al tiempo. Entonces derivo esa carga que encontré. Y al derivar, entonces me da la corriente para cualquier instante. Entonces ya tengo los dos valores, la corriente y la carga para cualquier instante. Una más, ¿sí? Seguramente en el problema, cuando haya acá, va a haber resistencia, no puede ser que todo acá sea toda una malla por resistencia. Si hay capacitor, acá habrá en serie, en paralelo, pero al final usted lo transforma en un equivalente, un equivalente y todo se resuelve a lo que hemos visto ahorita. ¿Sí? Muy bien. Circuito RC y también ahora va a ver RL, que es similar, todo es similar, solamente que cambia, ¿no? En vez de RC, dice RL, quiere decir que, bueno, R sigue la R y RL, en vez de capacitor, viene bobina. Y el voltaje debido a la bobina, la inductancia, es ese valor. Me pide ya la corriente, me pide ya la carga. Y siempre la corriente derivada a la carga con respecto al Q de T. Por lo tanto, ¿qué hago? Aplico lo mismo, ¿no? El Kirchhoff, que haya de voltaje igual a 0. Entonces, cuando yo aplico Kirchhoff a ese circuito, tengo esto acá. Al final cambia, ¿no? Cada uno. Este voltaje de resistencia y voltaje de inductancia. Lo mismo, acá hay Q e I son incógnitas. Entonces, tengo que poner en función de una sola incógnita, ¿no? Entonces, en este caso de RL se puede dar dos casos. Uno, fíjense que hago, está ahí, pongo acá, derivada de derivada se llama derivada segunda, ¿no?
que sí que de segundo orden todavía no hemos visto, por lo tanto no podemos resolver de esta manera, de momento, porque hasta ahorita puras lineales. Entonces no, obviamos, no hacemos pues este método, hacemos el otro. Entonces tengo esta acá, solamente ahí. Ahora esta acá, que es una ecuación lineal, ¿no? Que lo mismo, hago lo mismo, despejo, que quede solo la diferencial, y al final se vuelve una ecuación lineal exactamente igual que la anterior. Entonces, en este caso voy a hallar la corriente. Como es lineal, fíjense, como es lineal, ya tengo que hallar la corriente, ¿no? Cuánto da la corriente. Hago lo mismo, como es lineal, el factor integral, de integración, y reemplazo la ecuación. Entonces, pongo el valor respectivo y tengo el factor integrante. Este es el factor integrante al final. Y entonces eso reemplazo, ¿no? La ecuación para poder hallar. Mi ecuación en este caso va a ser I, en vez de Q será I. Ahora esta es la incógnita, entonces reemplazo el valor y esto acá. Y ya tengo la corriente. Reemplazo, resuelvo la integral. Y al final despejo I, exacto igual que la anterior, ya tengo la corriente para cualquier instante. Al igual que acá, hay una constante que tengo que eliminar, ¿no? Y es lo mismo, para tiempo igual a 0, quiere decir que no hay corriente. Entonces reemplazo ese valor en la ecuación, yo tengo el valor de K, y tengo que K vale E menos R, y reemplazando al final. Esta es la ecuación de la corriente para el circuito RL, a cualquier instante. Si tengo la corriente, yo puedo hallar la carga. ¿De qué manera? Como yo tengo en este caso la corriente, lo contrario, ¿no? Entonces yo sé que I es derivada de la carga con respecto a T, entonces despejo de Q de T. Por lo tanto, acá integro ambos lados. Tengo que la carga va a ser igual a la integral de todo esto. La integral de I, que ya habíamos hallado de esta expresión. Pero la integral, tengo al final este resultado, que es la carga para cualquier instante. Entonces tengo la carga y tengo la corriente, lo mismo que la anterior. Muy bien. El ejemplo similar, ¿no? Allá la corriente y allá la carga. La batería de 12 voltios, la instancia 0,5 amplios y una resistencia de 10 ohms. Entonces tenemos el gráfico, allá la corriente, allá la carga. En este caso R y L. Lo mismo, no aplico Kirchhoff, la caída de voltaje, ya lo hemos hecho, que lo hicimos con paso 2 solamente. El 1 no se puede porque es de segundo grado. Entonces, al final me daba una ecuación lineal. Esta me daba el valor, ¿no? Entonces, siempre te reemplazo los valores, todos los valores, los datos que tengo, y me queda esta ecuación, que es una ecuación lineal, que siempre hay que resolver, ¿no? Entonces, esta es la ecuación lineal. Esta es la ecuación lineal. Aquí hay el factor de integración. Hay el factor de integración reemplazando este valor. Entonces, al reemplazar, yo tengo el factor integrante. En este caso, E a la 20t resulta. Y eso reemplazo, ¿no? Reemplazo y reemplazo. Tratamos de valor reemplazado y resuelvo la integral. Ya tengo la corriente. Despejo la corriente y al final me da esa expresión. Está como amarillo. Pero está en función de K. Entonces tengo que eliminar esa K
Por eso, yo sé que cuando T vale 0, la corriente vale 0. Si no se dice lo contrario, siempre voy a tomar esta condición. Y así es lo contrario, bueno, hay que reemplazar lo que dice, ¿no? Pero si no menciona nada, usted aplica en esa condición. Tengo el valor de K, que vale ese valor, y reemplazando finalmente tengo la corriente para cualquier instante. No hay más. Ya tengo la corriente. Para allá la carga que hago, tengo la corriente, para allá la carga tengo que integrar, ¿no? Ese valor. Al integrar, pues al integrar esto que era la corriente, perdón, si la corriente, al integrar ya tengo la carga para cualquier instante. Ya depende, si dice hallar a los tantos minutos, segundos, y ustedes reemplazan y hallan la carga, ¿no? Dependiendo. Que dice el problema. Pero acá me pide ya solamente la ecuación para cualquier instante, no dice un tiempo determinado. ¿De acuerdo? No es más. Ahora también puede haber circuito RLC, es decir, combinación de los dos. Pero eso ya no se resuelve por ecuación lineal, sino por ecuación de segundo grado, que después veremos cuando lleguemos a orden mayor. Ahorita solamente son puras lineales, entonces se resuelve por separado, ¿de acuerdo? Más, ¿está bien? ¿Alguna duda, consulta? Simplemente aplicar Kirchhoff, ¿no? Aquí, fíjense el Kirchhoff, lo demás ya es operable, en mecánico. Hola, ¿está bien? Muy bien, creo que no hay duda ni pregunta, consulta, o no me escucharon. Sí, se escuchó. Perfecto, gracias. ¿No? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no, entonces ya luego se lo paso el tema, ¿ya? Nos vemos en la siguiente clase, por favor. Gracias, muy amable. Chao, chao. Sí, ingeniero. Hasta luego.